la esperanza en mí volvió, me dio la salvación. Su espíritu mi corazón llenó con su amor. Mas yo quiero conocer de ti, mi Señor, oh cuánto quiero conocerte, vivir según tu voluntad. Todo quiero dar y sin preguntas, Cristo, conocerte más y más. Quiero conocerte más. ¿Qué está queriendo expresar, digamos, acá cuando dice Dios no ha elegido los pobres que dice de este mundo? Bueno, tenemos que entender que el pobre que está refiriéndose en el versículo 3 es muy diferente a la clase de pobreza que está mencionando el versículo 5, porque está hablando de los pobres que dice de este mundo y no se está refiriendo a un pobre materialmente. Esto lo que está mostrando acá es la elección que Dios enfatiza, que Dios ha visto y ha puesto la gracia a todos. ¿Qué es la gracia? La obra de Jesucristo hacia este mundo. Entonces, la salvación no se pudiera obtener por méritos o por la persona que es. Si alguien es rico, entonces sin duda va a tener más privilegios. Pero cuando aquí está hablando de pobreza, entonces está expresando, digamos, cómo Dios mira a las personas para que ellos vengan a sus pies. Miren conmigo al libro de Efesios capítulo 1. Vamos a ir a unos libros anteriores. Sabemos que la gracia implica, ¿no?, la elección soberana de Dios. Y cuando hablamos de la soberana elección de Dios, estamos refiriéndose que Dios es el que hace una nueva creación, como estuvimos mirando el capítulo 1 de Santiago, para aquellos que no la merecen o no la pueden ganar. ¿Por qué no la pueden ganar? Vamos a ver acá Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a ir desde el 4 que estamos leyendo hasta el versículo 7. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces estamos mirando acá en esta noche la gracia de Dios, y en este caso, ¿por qué? Porque dice, Dios no ha elegido, que dice, los pobres de este mundo, y no estamos refiriendo a pobres sin bienes materiales. Estamos mirando, digamos, el amor del Señor que ha tenido hacia ellos. Y ahora vamos a Efesios 2, por favor. Y en el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, Él nos eligió, y cuando hablamos de elección no nos estamos refiriendo a que estas personas que son pobres, Él se está refiriendo cómo estas personas fueron encontradas en una pobreza espiritual, pero que ahora se llegan a convertir ricos en la fe. Y hermanos, Dios nos salva completamente. ¿De qué manera? El versículo que usted acaba de mirar conmigo, el versículo 8, dice, por gracia sois salvos. ¿Qué es la palabra gracia? Es la obra preciosa del Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Tomando como base la obra de Cristo en la cruz, y no por lo que somos o por lo que poseemos. Porque estábamos mirando hace un momentito, ¿no?, cómo esta iglesia, los creyentes que estaba siendo pastoreada por uno de los
hermanos como Santiago, dice, ¿por qué usted hace una acepción de personas? Bueno, eso se trata de alguien que viene, pero ahora ya no está refiriéndose al mismo pobre, ahora se está refiriendo a los pobres de este mundo en cuestión de la salvación. Por eso, hermanos, Dios no toma en cuenta la distinción de la nacionalidad. En todos los lugares del mundo, sea acá los que hablamos español, a partir de México para abajo hasta Argentina, ¿no? Y unos que otros países en Europa que hablan un poco de español, que entre ellos está España, y otras nacionalidades, Dios no la hace. Y mire conmigo a Hechos 10:34. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 10. En esta situación que vamos a mirar, aconteció cuando el apóstol Pedro y también Cornelio en otro lugar experimentaron ver que Dios no hace acepción de personas. Y justamente el Evangelio, la gracia de Dios, es para todos, sin distinción de nacionalidad. Por favor, dice Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. ¿Cuál es la manera que Dios mira en la gracia de Dios? Él no hace acepción de personas. Entonces, ¿qué pasaba con los judíos creyentes cuando se maravillaron cuando fue a la casa de Cornelio? ¿Cómo fue la reacción de esos judíos? Porque acuérdense que los judíos creyentes se maravillaron cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. Y con esto quiero decir porque los judíos no llegaban a las casas de los gentiles. En esos momentos, si nosotros pudiéramos pensar e irnos a la historia del pasado, si usted hubiera estado en aquellos tiempos, sabe que todos los judíos mirarían extraño el ir a la casa de usted. No importa si usted es de México, si usted es de Guatemala, usted es de El Salvador o yo de Argentina, ellos no hubieran entrado a nuestros hogares. ¿Por qué? Porque ellos miraban a todos ellos de otra manera. Pero gracias a Dios que hablando de estos hermanos convertidos, hablando de Pedro, de los apóstoles, de los discípulos del Señor, ahora Dios les revela que la gracia se extiende no a una nación como Israel, sino a todo el mundo. Y estamos mirando acá que los judíos creyentes se maravillaron cuando Pedro fue a la casa de Cornelio en Galilea y que predicara a los gentiles. Y aún sabe lo que más se admiraron ellos, que Pedro comiera con ellos. Si usted lee el pasaje, vemos claramente cómo Dios les reveló. En esos momentos no estaba la Biblia como nosotros ya la tenemos revelada, traducida, escrita, sino que en esos momentos Dios le dio una visión, nada menos al apóstol Pedro, y era un lienzo que bajaba del cielo, que era como una sábana con todos los animales inmundos. ¿Y cuáles eran los animales inmundos? ¿Sabe cuáles eran los animales inmundos si usted lee el Antiguo Testamento? Por ejemplo, el cerdo, algunos le llaman chancho, le llaman marrano, cuchi, ¿verdad? Dependiendo del país que sea. Pero también otros animales como el quebrantahueso, algunos le llaman carancho, le llaman sopilote, le llaman cuervos. Y todos esos animales de rapiña eran terminantemente animales inmundos. Aún también dentro de los pescados había animales inmundos. Y eso es lo que miró Pedro. Pero sin embargo, ahí usted léalo con más detenimiento, muestra que el Señor le dice en la visión, hay una palabra que le dice, mata y come. Y la respuesta de ese hermano judío dijo, yo jamás he comido algo inmundo. ¿Sí? Para algunos que hoy en la actualidad siguen a los judíos, usted va a ver en muchos negocios alimentos especiales para judíos, donde tiene el proceso y la estrella de David, porque ellos no comen hasta el día de hoy, en su costumbre, en su religión, en su cultura. Pero quitando eso, entonces para Pedro, digamos, ya siendo cristiano y mirando eso y escuchando esa voz, después de 3 veces llegó a entender claramente que esos animales inmundos representaban, ¿sabe quién? Cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque nosotros, en otras palabras, éramos, hablando de todas las nacionalidades, diferentes dioses, diferentes religiones, diferentes costumbres, ¿no? Entonces, sin duda, digamos, qué misericordia y qué gracia que el Señor tuvo para no hacer acepción de personas, y todos ellos se sorprendían. ¿Por qué? Porque estaban comiendo
al punto que hubo una discusión, usted sabe, en un concilio de la iglesia en Antioquía. Le invito a que miremos Hechos capítulo 15. ¿Por qué hubo esa discusión? Es que a veces no podemos juzgar, bueno, hermanos, ¿por qué estos hermanos judíos ya creyentes eran tan estrictos? Y hermano, pasa a través de las generaciones, hermanos, cosas como esa y nosotros debemos aprender. Y ahí, hermanos, vemos que hubo una discusión en un concilio de la iglesia y la pregunta es, digamos, ¿necesitaría un gentil? O sea, ¿necesitaría uno de México? ¿Necesitaría uno de Guatemala hacerse judío para ser creyente? Ese es el punto de discusión. Le vuelvo a repetir, ¿necesita un de México, hermano, para hacerse judío, ser creyente? Ese era el punto de discusión. ¿Por qué? Porque ellos miraban que los judíos convertidos a Cristo seguían con muchas costumbres de la ley, porque habían sido formados de esa manera, hablando de las costumbres, de las fiestas que ellos hacían, y que no era nada malo, pero sin embargo todo eso era sombra, nada menos de la obra que el Señor Jesucristo, el Mesías, iba a venir a hacer. Pero nosotros que éramos gentiles, que éramos gente que teníamos otra cultura, entonces mirando, digamos, que Pedro se sentó ahí con algunos gentiles y empezar a comer cerdo y empezar a poder sociabilizarse con la cultura. Entonces se tuvo que armar, como decir, un lío, ¿no? Y se tuvieron que reunir la iglesia en el capítulo 15 para discutir, y la pregunta es, ¿necesita un gentil, necesita uno de algún país hacerse judío para ser creyente? Esa era la pregunta. Y vamos a ir a la Biblia, estamos en Hechos capítulo 15. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, acuérdense, estos eran fariseos. ¿Quién eran fariseos? Algunos podemos pensar, ¿Nicodemo era fariseo? Bueno, ¿quién más era fariseo antes? Saulo de Tarso. Y hubo otros hombres del fariseísmo que se convirtieron en creyentes de Cristo Jesús, pero traían el trasfondo ese. Y mira lo que está diciendo en este versículo 5. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles en guardar la ley que dice de Moisés. ¿Y cuál era la ley de Moisés? Un niño que nacía a los 7 días debería ser circuncidado. Tenía que practicar todas las prácticas judías, y todavía si eran fariseos agregarle más todavía de lo que exigía Moisés. ¿Y todo por qué? Porque había un celo de que decían, bueno, si van a ser creyentes, van a tener que hacerse primero judíos. Y eso es algo ilógico. Entonces estamos mirando la gracia de Dios. Dice que Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Entonces estamos mirando acá qué es lo que el apóstol Santiago, y mire, ¿y sabe quién estaba pastoreando en este concilio que hubo en Jerusalén? ¿Sabe quién estaba pastoreando? Santiago. Y los 12 apóstoles. Pero gracias a Dios que en esta reunión pudieron escuchar a Santiago. Mire lo que dice acá en el versículo 10. Con sabiduría de lo alto dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, o sea, sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni aún nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Quién cumplió la ley? ¿Quién obedeció todo el Antiguo Testamento? Con todas estas prácticas, ¿cómo podemos ponerle el yugo a otros que en este momento ni tienen la menor idea del trasfondo judío? Y entonces el versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que aquellos. Y ahí se clarificó todo. Y más adelante todavía, si vas abajo en el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten ¿a quién? A Dios. ¿Por qué se convertían a Dios? Por el Evangelio. Dios no hacía una nueva creación. No importa si eran de México, de España, de Italia, cualquier gentil ahora era un cristiano regenerado. Y ahora estamos mirando que no se lo inquiete, sino que se le escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos. Ustedes saben, hay diferentes tipos de idolatría hoy en día, como había en aquellos tiempos. Algunos eran griegos y tenían más de 1000 dioses. Pero sin embargo, digamos,
le dijeron, la cosa más importante es que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y más abajo, en el versículo también de este mismo pasaje del capítulo 15, versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidar y guardar la ley. Y damos gracias a Dios que todo eso se pudo arreglar. La respuesta que el Espíritu Santo le dio fue que no necesitaban hacerse judíos. A los ojos de Dios no existe distinción entre judío y gentil en la relación a la condenación. Vamos a ir a Romanos capítulo 2. Vamos a aprender más lo que el apóstol Santiago nos está expresando acá, pero vamos por favor al libro de Romanos capítulo 2 y vamos a dirigirnos al versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y note después de la coma, que dice el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y aquí note el versículo 11, pero no hay acepción de persona para con Dios. ¿En qué distinción está el judío y el gentil delante de Dios en relación a la condenación? Están parejos, están iguales. Pero también respecto a la salvación, vamos a ir a Romanos capítulo 10. ¿Qué pasa cuando un pobre, un rico, o un judío, o un gentil vienen al Señor? Con respecto a la salvación, ¿hay alguna distinción? Dice la palabra de Dios, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esa era la palabra de Pablo hacia el pueblo judío, porque yo les doy testimonio, versículo 2, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme al conocimiento de Dios, porque ignorando la justicia de Dios, note esa palabra ignorando, significa que aborrecían o menospreciaban la forma de justicia que Dios daba. ¿Y cuál era la justicia de Dios? Ya había mandado el Mesías, ya había mandado el Cordero de Dios, que no necesitaba ya el hombre justificar por lo que eran judíos ellos, sino que dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Cuál era la justicia que ellos establecían? La del fariseísmo, la religiosidad, pensar que son superiores a Dios en el pensamiento y en la forma de vivir. Dice acá, no se han sujetado, que dice, a la justicia de Dios, porque el fin de la ley, ¿sí? Si alguien va por la ley, se va a dar cuenta que jamás va a poder cumplir la ley. Más adelante vamos a ver que si falla en uno, pues se hace culpable de todo. ¿Y qué va a pasar si alguien falla en uno y es culpable? Está bajo condenación. ¿A quién va a ir? Pues el juez ya lo condenó. El juez ya lo condenó. ¿Ya no tiene salida? Claro. ¿Sabe cuál es la salida? Ahí está en el versículo. Note el versículo. Porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo. ¿Y qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué hizo el judío con Cristo? Algunos, hermanos, esos pobres, no está hablando de pobreza material, estamos hablando de humildad, ahora son ricos en Cristo Jesús, es lo que está diciendo Santiago, ricos en fe. Pero notemos algo acá, pero también el versículo 4, pero el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora vamos al otro lado, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas, vivirá por él. ¿Y quién vivió por la ley? Ni siquiera los religiosos que estaban en el tiempo de Cristo lo obedecieron, ni lo cumplieron. Versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón,
¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Versículo 7, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, la pregunta dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca. Aquellos que usaban el nombre de Dios, queridos hermanos, la palabra estaba en su boca, pero no estaba en su corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y aquí viene, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, vemos acá respecto a la salvación, que sea judío o sea gentil, ante cualquiera no hay distinción. Y mira lo que sucede en el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, estamos mirando, hermanos, claramente en las Escrituras, hermanos, que Dios tampoco toma en cuenta la condición social. Si Él menciona, volviendo a Santiago, hermanos míos y amados, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, no se está refiriendo a una distinción social tampoco. Dios tampoco toma en cuenta la condición social. ¿Y qué es la condición social? Puede ser de estudio, puede ser de trabajo, puede ser aún de una reputación en la posición material. No, Dios no mira eso. Para Él, si tú eres un jefe de una compañía, o si yo soy un amo y tengo siervos, o yo tengo obreros trabajando bajo, para Él el amo y el esclavo son iguales en Cristo Jesús. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. No hay asesión de personas. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo, por favor, 9. Y vosotros, amos, está hablando a aquellos que pueden ser un manager, puede ser un jefe, puede ser un director, puede ser un supervisor, puede ser un presidente. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, ¿y qué más dice? Y vuestros. ¿Y quién es vuestro? Está hablando de los que no son amos, sino que son siervos. Y vuestros están en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Ricos y pobres son iguales. Entonces, Santiago, ¿qué está enseñando respecto a la gracia de Dios? Volvamos de vuelta a Santiago capítulo 2. ¿Qué está enseñando Santiago acerca de la gracia de Dios? Hace pobre al rico porque él tal no puede depender, ¿no?, de sus riquezas, y hace rico, ¿no?, al pobre porque éste hereda las riquezas de la gracia en Cristo. Mire conmigo al versículo de Santiago 1:9. Si usted se acuerda cuando comenzamos el estudio en Santiago, en el versículo 9 dice, el hermano que es de humilde, que dice, condición, gloríese en su exaltación. ¿Hay hermanos de humilde condición? Hermano, en la congregación que pastoreaba Santiago había gente humilde materialmente, pero estaban ricos en fe. Pero también dice el otro versículo, pero el que es rico, el que Dios le ha dado la provisión de confiarle en muchas cosas materiales, ¿no? Pero el que es rico, ¿qué dice? En su humillación. Entonces, ¿cuál sería la expresión acá, como yo le dije acá claramente? Hermano, ¿qué está diciendo Santiago acá a través, por supuesto, del Espíritu Santo? Enseña que la gracia de Dios hace pobre al rico, ¿sí? Al pobre lo hace rico. ¿Cómo te encontró el Señor? Te ha encontrado humildemente. No te preocupes, que Él te va a hacer rico, hermano, espiritualmente. Pero también, hermano, hablando del rico, el tal no puede depender de su riqueza, pero hace rico al pobre. Y tal vez en alguna ocasión Dios te permita en el camino de la vida cristiana encontrar a cristianos ricos materialmente. Pero ellos, hermanos, saben en su humildad que todo le pertenece a Él. Y, hermanos, son necesarios en la obra de Dios, porque, hermanos, el rico y el pobre son iguales delante de Dios. Pero, sin embargo, hermanos,
ahí del versículo 11, ahí de Santiago 1, dice: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, estamos mirando, hermano, que si tú piensas en algún momento, bueno, yo creo que voy a ser feliz cuando yo sea rico. No. Si Dios te ha encontrado pobre, ¿no? Porque para venir a Cristo, sin duda, hemos tenido que hacernos pobres en humildad y decir: Señor, sálvame, ven a mi vida, te necesito. Pero sin embargo, si ha habido pobreza material, el Señor nos hace rico, como vemos acá en el versículo 9: el hombre que es de humilde condición, gloríese, que dice, en su exaltación. Sin embargo, también el que es rico, hermanos, vemos que siendo rico, hermanos, él hereda las riquezas también de la gracia de Cristo. Y acá en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 7, si lo quieres buscar, está bien, hermanos, si no, anótalo. Dice: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipe y heredar un sitio de honor. ¿Quién hace todo eso? El Señor. Entonces, desde el punto de vista humano, hermano, Dios escoge al pobre en lugar del rico. Pero también note algo, hermanos, en 1 de Corintios 1:26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió para avergonzar ¿a quién? A aquellos fuertes. Y hermano, el pobre en este mundo, hermano, se hace rico en fe. Por eso volvamos acá a Santiago y note cómo expresa. Dice: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean, que dice, ricos en fe? No hay cosa más maravillosa, hermanos, que crecer en esa fe en nuestro Señor, hermanos. Por eso ahí está claro, hermanos, que el pobre de este mundo se hace rico en fe como hijo de Dios y hereda las riquezas del reino de Dios. ¿Sí? Es posible, hermanos, ser pobre en este mundo. Es posible ser pobre en este mundo y rico, hermano, en el porvenir. ¿Qué es el porvenir? El futuro. O rico en este mundo y también en el futuro, ¿no? En el porvenir, ser pobre. Y mire lo que dice 1 Timoteo 6:17. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Vemos acá que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo dándole algunas recomendaciones, porque siempre en una iglesia hay situaciones sociales a veces de gente que tiene más materialmente y hay otros que tienen menos materialmente, pero aquí hay una exhortación que dice el versículo 17: a los ricos de este siglo, dice, manda que no sean, ¿qué? Altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales, que dice, son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da, que dice, todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Y qué deben hacer aquellos que son ricos, aquellos hermanos que Dios les da el privilegio, ¿no?, de tener esa riqueza, porque Dios les da? Mira el versículo 18: que hagan bien, que sean ricos en buenas, que dice, obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Entonces, no es malo tener riquezas si Dios te ha confiado riquezas, pero pregúntate a ti mismo: ¿no puedo ser yo rico en esta vida y en el porvenir, qué? Ser pobre. Si Dios te ha confiado riquezas, dice acá, que hagan el bien, que sean ricos en buenas, que dicen, obras. ¿Y de dónde, hermanos, debemos dar cuenta que Dios nos ha dado todo eso? Para ser administradores, dadivosos, generosos.
¿Y qué va a pasar con todo eso? Ahí vemos al final, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir. Entonces podemos decir que Dios hace acepción de personas. Para Dios el rico y el pobre son iguales. Estamos hablando de los hijos de Dios, ¿no? Sin duda en el mundo no podemos hablar de estas cosas, porque alguien que no tiene a Dios pues no comprende estas cosas. Pero sin embargo podemos ver qué es lo que pasaba en esta iglesia al haber ricos y pobres. Continuemos, hermanos, para ir acercándonos al final. Entonces miramos 1 Timoteo 6, 17 y 18. O se puede ser pobre, hermanos, o se puede ser ricos, en ambos. Todo depende de lo que hagamos con Cristo, ¿no? Y los bienes materiales que Él nos da. Porque ¿quién nos da todo eso? El Señor. Dios ofrece un reino a los que le aman. Miren, volviendo a Santiago 2. Ahí en el mismo versículo, hermanos, 5, dice acá que Dios ha elegido a los pobres de este mundo, que está refiriéndose a los creyentes, pero también termina diciendo para que sean ricos en fe y herederos de ¿qué? Del reino. Hermanos, el Señor Dios ofrece el reino a los que le aman. Si usted nota, hermanos, no es como algo que nosotros pensamos así por pensar. Note cómo termina diciendo, y herederos del reino que ha prometido ¿a quién? A los que le aman. Queridos hermanos, si no le amas, hermanos, podemos dar hasta nuestros propios cuerpos. Si no tiene amor, ¿qué dice? De nada sirve. Tengamos en cuenta eso. Todas las cosas deben ser hechas constreñidos por ese amor que tú has conocido. Porque Dios dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que podamos, hermanos, ser enriquecidos en esa fe. Y por eso vemos acá, no a los que aman al mundo y a sus riquezas, sino los que aman ¿a quién? Al Señor. ¿Nota la diferencia? Si yo estoy por detrás de las riquezas y amo las riquezas, entonces disfrutaré eso material temporal, pero seré pobre en el porvenir. Pero aquí ya hemos mirado, a los ricos manda que sean ¿qué? De buenas obras, que sean generosos, dadivosos, para que tengan un fundamento atesorado para el fundamento del porvenir, del futuro, en el Señor. Y esto ofrece ¿a quién? A los que le aman. Yo quiero preguntarte algo, si Dios te ha confiado y Dios te ha dado el privilegio de tener, ¿le amas al Señor, hermano? ¿O estás amando las riquezas? ¿O estás amando este mundo? Entonces Santiago está dando una exhortación, hermano, fuerte en este versículo 6. Mire ahora, continuemos con el versículo 6. Ahora ya hemos visto, hermano, a qué se estaba refiriendo los pobres, y esos pobres ahora son ricos en fe, y son, hermanos, necesarios sean pobres o ricos. No hay distinción de persona, pero Dios ha dado herencia del reino de Dios a los que le aman. Versículo 6. Pero vosotros habéis, ¿qué dice? ¿Afrentado a quién? Al pobre. ¿Quiénes son los que habían afrentado al pobre? Hermano, aquí Santiago está dando una exhortación dura en el versículo 6. Dice, vosotros despreciáis al hombre que dice pobre. Hacéis lo mismo que hacen los ricos, no salvos. Él está diciendo eso. Los inconversos menosprecian a las personas por la situación social. Pero si ustedes ahora entienden cómo Dios mira al pobre y al rico, Dios no hace acepción de personas, son iguales en Cristo Jesús. Entonces ahora miramos, hermano, cómo ahora va mostrando más claramente que los ricos que no son salvos, hermanos, menosprecian a los pobres. Y acuérdense que en aquella época, hermanos, cuando Santiago está escribiendo esto, era fácil que el rico se aprovechara del pobre. Era fácil eso. Entonces ellos a veces lo que hacían era influir las decisiones en las cortes, de tal manera que a veces para cobrarles deudas y los extorsionaban, le quitaban los hijos, le quitaban la esposa y lo dejaban desnudo. Todo a cambio de porque ellos tenían riquezas y los llevaban a esas decisiones, y así se hicieran más ricos todavía. Y desafortunadamente se cometen los mismos pecados, hermanos, en la actualidad también, en nuestros días.
Y estos pecados traen blasfemia al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mi pregunta, ¿nuestro Señor Jesucristo fue pobre, sí o no? ¿Nuestro Señor Jesucristo fue pobre? Nuestro Señor Jesucristo, hermano, fue pobre y fue objeto de injusticia perpetrada por líderes adinerados en esos días. Hermano, al Señor no lo puedan engañar. Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Él enfrentó falsas acusaciones. Todo por la manipulación, hermano, sea de Herodes, sea de Pilato, sea de los religiosos, usando el tesoro, usando a Judas y tanto dinero. ¿Para qué? Para la injusticia. Y en realidad, hermano, si nosotros creemos en la doctrina de la gracia de Dios, debemos tratar a las personas basándonos en el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? Dios no hace acepción de personas. O sea, no en los méritos humanos o en la condición social. Somos tentados, ¿verdad? Tú eres lo que eres por lo que tienes. Pero ese es el mundo. Pero hermano, Dios no te ama y no te ha rescatado por lo que eres, sino por lo que, hermano, Él es. Y si tú lo hubieras rechazado un día, Él te sigue amando. Pero sin embargo estamos mirando, hermano, que nosotros no podemos hacer las cosas como este mundo nos ha formado. Una iglesia, hermano, que hace distinción de personas, no es una iglesia, hermano, que exalta la gracia de Dios. Nosotros tenemos un nombre acá, Iglesia Bautista Sublime Gracia. Pero gracias a Dios por esos signos, ¿no? También Sublime Gracia. O los versículos que acabamos de leer, ¿no? Que nos hablan de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo, hermano, es para todo este mundo. Pero también la persona es responsable de aquellos que han sido rechazados, que aquellos que han rechazado la gracia de Dios, han rechazado el Evangelio. Pero tal vez tú tienes el privilegio de ser de aquellos pobres que son mencionados acá, que Dios ha elegido, ¿no? ¿Por qué? Porque te humillaste, supiste que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que Él dio la vida por ti. Y ahora, hermanos, vemos acá claramente que nosotros, así como Cristo cuando murió destruyó, hermano, la pared que separaba de los judíos y de los gentiles, ahí en Efesios 2:11, ahí vemos la reconciliación que pasó aún cuando se convierte un hijo de Dios en un cristiano maravilloso. Hermano, la obra que Dios hace de no hacer acepción de personas unos con otros. Y mire conmigo el libro de Efesios, capítulo 2, y esto le está escribiendo a una iglesia donde la mayoría eran gentiles, pero sin duda nunca faltaba un judío presente ahí. Y dice el versículo 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircunciso, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora viene lo bueno, hermanos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. ¿Quién eran los que estaban lejos? Eran los gentiles. ¿Quién eran los que estaban cerca? Eran los judíos, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios, edificado sobre su fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar a Dios en el Espíritu. Aquí vemos, hermano, el nacimiento y también la vida. Cristo derribó las barreras. ¿De quién? Entre el rico
y el pobre, entre el amo y el esclavo, entre el griego y el judío. Dios no hace acepción de personas, derribó esa barrera de rico y pobre, de sabio e ignorante. Hermanos, nos equivocamos nosotros al tratar de levantar nuevamente esas barreras, si creemos en la gracia de Dios. Si Dios... Cuando estaba muerto por pecar, Cristo me salvó, y por su gracia Él hizo cambiar mi corazón, y la